La amputación de dedo en la yakuza, también conocida como yubitsume, es un ritual hecho para obtener perdón después de que un miembro comete una ofensa contra alguien de su grupo. Consiste en amputar una parte del propio dedo meñique como muestra de disculpa sincera y arrepentimiento hacia el otro. Lo coloco como uno de los menos dolorosos porque, por lo general, no causa un dolor de por vida ni es mortal, a diferencia de otros métodos mucho más brutales. El bastinado consiste en golpear a la víctima con una vara ligera, una cuerda con nudos o un látigo, exclusivamente en los pies. A diferencia de otros tipos de azotes, está pensado más para causar dolor que para producir heridas permanentes. Aunque, si se aplica con demasiada fuerza o durante demasiado tiempo, puede provocar que la víctima no pueda volver a caminar. Este método tampoco es mortal. El cubrecabezas de brea. Se trataba de verter brea o alquitrán caliente en un cono de papel y forzarlo en la cabeza de la víctima. La brea se dejaba enfriar y luego arrancaban el cono de golpe, llevándose piel y tejido del cuero cabelludo, dejando cicatrices de por vida. No siempre se hacía con la intención de matar, pero las infecciones posteriores eran muy comunes y podían ser mortales. El pie del elefante. Este castigo, también llamado gungarao, se usó sobre todo en Asia, especialmente en India. Consistía en matar a la víctima aplastándola con un elefante. Había dos variantes. Si la víctima tenía suerte, su cabeza se colocaba sobre un pedestal y el elefante la aplastaba de inmediato, causando una muerte instantánea y sin mucho dolor. Pero la segunda variante era mucho más cruel. Algunos reyes querían un espectáculo prolongado, así que ordenaban a los jinetes que entrenaran a los elefantes para que primero caminaran sobre partes no vitales, como piernas y brazos. La persona era aplastada una y otra vez, antes de que finalmente el elefante le pasara por la cabeza y lo matara. En la antigua Roma, quienes mataban a su propio padre eran sometidos a la poena cuyei. Era una pena de muerte que consistía en coser a la persona dentro de un saco de cuero junto con animales vivos, un perro, una serpiente, un mono y un gallo. Después, el saco era arrojado al agua. La decimatio romana. En la antigua Roma, cuando unidades militares o grupos grandes cometían delitos como cobardía, motín o deserción, se aplicaba la decimatio. Una cohorte de unos 480 soldados era dividida en grupos de 10. Cada grupo sacaba lotes al azar y el soldado que sacaba la paja más corta debía ser asesinado por sus 9 compañeros, ya fuera a pedradas, golpes o cuchilladas. Los 9 sobrevivientes además eran expulsados del campamento por un tiempo. Como la víctima se elegía al azar, todos eran potencialmente culpables, sin importar qué tan responsables fueran. Explotar desde un cañón. Era un método de ejecución en el cual la víctima era atada a la boca de un cañón, que luego se disparaba, provocando la muerte instantánea. Un soldado inglés en el siglo XIX lo describió así. La cabeza de la víctima salía disparada unos 15 metros hacia el aire, los brazos volaban a los lados y caían a unos 100 metros, mientras que las piernas caían justo debajo del cañón. Se considera que no causaba sufrimiento porque la muerte era inmediata. El emperador bizantino Basilio II, según los relatos, capturó 15.000 búlgaros en la batalla de Claydon. Decidió dividirlos en grupos de 100, cegando a 99 de cada grupo, dejando al número 100 con un solo ojo para que pudiera guiar a los demás de regreso a su tierra. El zar búlgaro Samuel murió de un infarto el 6 de octubre del año 1014, supuestamente al ver a sus soldados cegados. Los barriles de aceite de ricino. Obligar a alguien a beber grandes cantidades de aceite de ricino le causaba dolores de estómago y diarrea incontrolable. Luego metían a la persona en un barril del tamaño de un ser humano y solo la sacaban cuando confesaba. En casos extremos, la dejaban morir ahogada en sus propios fluidos corporales si no cooperaba. El emparedamiento. Se usaba como ejecución o como prisión de por vida. Consistía en encerrar a alguien en un espacio reducido, como detrás de una pared. Si era una condena de muerte, lo dejaban morir de hambre. Si era prisión, le daban comida regularmente para mantenerlo vivo. El potro. La víctima era colocada en un marco de madera rectangular que estiraba su cuerpo tirando de brazos y piernas en direcciones opuestas. Provocaba dolor extremo,
dislocaciones y desgarros de ligamentos. Se usaba para obtener confesiones, aunque también podía desgarrar completamente al prisionero hasta matarlo. El embreado y emplumado. Una forma de tortura pública donde a la víctima la desnudaban, o la dejaban con el torso descubierto, y le vertían alquitrán, a veces caliente. Luego le lanzaban plumas, pegándolas a la piel cubierta de brea. Esto causaba quemaduras, cicatrices permanentes y humillación pública, haciéndolo parecer un pollo gigante caminando por la calle. La pera de la angustia. Era una herramienta de metal que se introducía en la boca o en el ano de la víctima y luego se abría de forma intencional, desgarrando los tejidos sin posibilidad de recuperación. El sacrificio azteca del corazón. Cuando los aztecas sacrificaban personas al dios del sol Huitzilopochtli, la víctima era colocada en una piedra ritual y el sacerdote abría el abdomen con una cuchilla de obsidiana. El corazón, aún latiendo, era arrancado y elevado hacia el cielo en honor al dios. El tenedor del hereje. Un collar con dos puntas metálicas, una apoyada bajo la barbilla y la otra en el pecho. El dispositivo obligaba a la víctima a mantener la cabeza erguida, causando dolor extremo y privación del sueño. Si se vencía por el cansancio, las puntas perforaban lentamente su cuello y mandíbula. La copa de ratas. Un método atribuido al emperador Nerón. Se ataba una copa con ratas hambrientas al abdomen de la víctima y se aplicaba calor en el fondo, obligando a las ratas a abrirse paso dentro del cuerpo. En algunas regiones de Sudamérica existió una variante llamada rectoscopio, donde las ratas eran introducidas vivas en el recto mediante un tubo, forzándolas a escapar destrozando el cuerpo por dentro. La rueda de Catalina. Los miembros de la víctima eran atados a una gran rueda y luego golpeados con un martillo, rompiendo los huesos en múltiples lugares. Después, la rueda se exhibía públicamente, a veces dejando al prisionero morir de hambre. Hervir vivo. La persona era sumergida en un recipiente con un líquido hirviente, como aceite. Primero sufrían los dedos y las extremidades, luego la piel, los músculos y la grasa se ablandaban y licuaban, hasta que los órganos internos se cocinaban desde afuera hacia adentro. Otra variante era aún más cruel. La víctima se sumergía en un líquido a temperatura normal, que luego se calentaba poco a poco hasta llegar al punto de ebullición. El arrastre bajo quilla. Un castigo marítimo severo. El marinero era atado a una cuerda y arrastrado bajo el barco, de un lado al otro, pasando bajo la quilla. Si no se ahogaba ni moría por los golpes contra la madera y los corales incrustados, lo repetían hasta que muriera. El aserrado. La víctima era colgada boca abajo, lo que hacía fluir más sangre a la cabeza para mantenerla consciente. El verdugo comenzaba a serrucharla desde la entrepierna hacia arriba, dividiéndola en dos. Ahorcado, destripado y descuartizado. Era el método usado en Inglaterra e Irlanda medieval para traición. El condenado era arrastrado hasta el lugar de ejecución, casi colgado hasta morir, luego mutilado, le extraían los órganos, lo decapitaban y su cuerpo era dividido en 4 partes. Los restos se exhibían en lugares públicos como advertencia, por ejemplo en el Puente de Londres. La tracción de vidrio. No siempre era mortal, pero increíblemente dolorosa. Consistía en introducir una varilla de vidrio en el pene erecto de un hombre y luego golpearla con un martillo, haciendo que se rompiera en miles de fragmentos dentro del cuerpo. El bambú por el ano. Se introducía un brote de bambú y se dejaba crecer. Como crece muy rápido, atravesaba el cuerpo de la persona, provocando dolores insoportables, hasta salir por el otro lado. El burro español. Era un dispositivo de madera con forma de ángulo agudo. La víctima era obligada a sentarse ahorcajada sobre él, con pesas atadas a los pies. El peso aumentaba la presión, desgarrando lentamente el cuerpo, hasta que la víctima era partida por su propio peso. El toro de bronce. Una estatua metálica con forma de toro real. La persona era encerrada dentro y se encendía fuego debajo. El calor hacía que el prisionero muriera quemado vivo, mientras los tubos del dispositivo transformaban sus gritos en sonidos similares a los mugidos de un toro, amplificados para el público. El empalamiento. Al igual que la crucifixión,
Era un tormento en el que la víctima se torturaba a sí misma intentando mantenerse en pie para evitar que la estaca atravesara órganos vitales. El sufrimiento se prolongaba hasta que el cansancio lo hacía ceder. Otra variante era la silla de Judas, con un asiento en forma de pirámide donde el cuerpo era bajado lentamente hasta desgarrarse. El desollamiento consistía en arrancar la piel de la víctima estando viva. Provocaba un dolor extremo y prolongado, y finalmente la muerte por shock o infección. Se hacía con precisión, a veces usando agua hirviendo para facilitar el proceso. El águila de sangre. Un ritual brutal donde las costillas eran abiertas desde la columna y extendidas como alas, mientras los pulmones eran extraídos. Una de las muertes más dolorosas y terribles. La muerte por 1000 cortes, llamada Lingchi. Un método usado en China para prolongar el sufrimiento. Incluía múltiples cortes superficiales pero muy dolorosos. En algunas variantes, el verdugo usaba cuchillos asignados a partes específicas del cuerpo, hasta llegar al corazón. En otra, se apretaba una red sobre el cuerpo y se cortaban los fragmentos de piel que sobresalían. La más espantosa consistía en enterrar a la persona hasta el cuello, abrir la piel de la cabeza en cruz, verter mercurio y dejar que el peso del metal separara lentamente la piel de la carne. El escafismo. Considerado por muchos el peor método de ejecución. El condenado era colocado entre dos barcas, con brazos y piernas afuera. Lo alimentaban a la fuerza con leche y miel, provocando diarrea severa, y luego lo embadurnaban con la misma mezcla. Esto atraía ratas, insectos, avispas, moscas y gusanos. Los animales devoraban al prisionero poco a poco, mientras cada día se repetía la alimentación y la aplicación de miel. Se dice que alguien llegó a sobrevivir 17 días en este tormento, con la cara cubierta de avispas y el cuerpo podrido, repleto de gusanos y larvas, todo mientras seguía vivo.